¿Estamos? Muy buenos días. Ahora sí, ¿me escuchas? Ahora sí. Sí. Muy buenos días a todos y a todas. Sí. Aquí estamos en otro capítulo de este ciclo de conversaciones que estamos queriendo llevar a cabo desde la campaña constituyente eh, por el Distrito 11 que me está tocando encabezar. Mi nombre es Patricio Fernández, soy escritor, periodista, fundador de The Clinic. Participé en el proceso de diálogos constitucionales de Michelle Bachelet. Y, y en esta candidatura hemos querido invitar a conversar gente que nos interesa, que nos parece que puede dar luces y opiniones relevantes en este proceso de diálogos constitucionales, de este proceso constituyente que estamos por iniciar. Esta vez, en este tercer capítulo, hemos querido invitar a conversar con nosotros a Joseph Ramos, Joe para sus amigos. Nació en Filadelfia, pasaste, yo entiendo, parte de tu niñez o un pequeño periodo de tu niñez en Cuba. Estudió ingeniería eléctrica en la Universidad de Columbia, donde después Así hizo es. un doctorado en economía. El año 2002 recibió en Chile la nacionalidad por gracia. Trabajó en la OIT, en la CEPAL, fue decano a comienzos de los 2000 en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Últimamente presidió la Comisión Nacional de Productividad y el año pasado fue elegido por sus pares como el mejor economista en Chile. Joe Ramos, muchísimo gusto de estar conversando aquí hoy día contigo en esta campaña, en este proceso que se inicia. Joe, El gusto es mío, Patricio. Gusto en saludarte. para empezar, te quiero preguntar algo que es algo que te compete a ti y que es un tema tan complejo. Tú eres un inmigrante, tú llegaste, no naciste en este país. ¿Qué debiera hacer Sí. Chile con esto que estamos viendo hoy día cuando tantos venezolanos llegan a Colchane eh, pidiendo asilo y hoy día algunos de ellos los estamos enviando de vuelta? ¿Es un tema que te parece atendible en la Constitución? ¿Hay manera, habría algo que te gustaría que la Constitución dijera al respecto, lo considerara, o bastan los tratados internacionales a los que Chile adscribe? ¿Cómo ves este tema? Bueno, mira, no sé si es algo para la Constitución, me parece que es más bien de ley. Eh, Creo que eh, soy bastante proclive a la migración, habiendo sido uno yo mismo y además proveniendo de un país esencialmente de migrantes, Estados Unidos. Eh, Entiendo, sin embargo, la preocupación de muchos eh, por una migración muy fuerte en condiciones cuando la economía está débil y la cesantía está alta. Eh, yo personalmente creo que en este momento se ha exagerado la alarma, o sea, muchísimo, o sea, entre el 2000, no sé, 10 y el 18 entraron como 100.000 inmigrantes cada año. El año pasado, entiendo, no habrán entrado más de 20 o 30, si es que, o mucho menos, ¿no? Entonces, obviamente, 1.600 casos en Colchane es una inundación para Colchane, pero 1.600 para Chile no es nada. Eh, y de hecho, los estudios muestran que el migrante es un aporte al país. Se dobló, más que se dobló el número de médicos que entraron el año antepasado, que aprobaron el examen, siendo por ser extranjeros. O sea, eh, hay especialistas en provincia ahora gracias a la cantidad de médicos extranjeros que vinieron. Eh, y los estudios muestran de todas partes, nosotros en la comisión hicimos uno también 2 años atrás, que incluso esa migración tan fuerte de años atrás no mermó ni el empleo ni los salarios. Y esto básicamente porque los inmigrantes tienden a hacer trabajos que los chilenos no quieren. Eh, y eso y su aporte fiscal es muy superior
a lo que reciben del fisco, básicamente porque vienen en edades de trabajar, sin muchos niños, obviamente sin viejos. Entonces, es un aporte neto. Ahora, ¿cuánto puede absorber Chile responsablemente frente a esta crisis, en particular la crisis venezolana? Yo creo que es una buena pregunta, pero me parece, cuando leo en el diario que hay 40 visas a la semana aprobados para Venezuela por parte del gobierno chileno, eso me parece risible. O sea, 2.000 migrantes venezolanos frente a la crisis humanitaria, 2.000 frente a la capacidad de absorción del país, me parece una cifra risiblemente baja. Entonces, a mí me gustaría que se discutiera cuál es la capacidad de absorción de Chile responsable y en qué medida, y qué podemos hacer frente a la crisis venezolana, que nos compete a todos los países, ciertamente del sur de América. Joe, déjame llevarte a otro tema. Te voy a traer así ya al tema chileno y constitucional de lleno. Muchos vemos o creemos ver en este proceso constituyente también el fin de un ciclo, de un modo político, económico, cultural de entender el país que estaba muy plasmado en la Constitución del 80, que a su vez era una constitución en su origen muy de la Guerra Fría, que responde a un momento muy puntual, eleva, digamos, el valor de la iniciativa individual, la propiedad privada, la competencia, en fin, a niveles como de grandes principios humanos frente a lo que era lo que era el socialismo que venía de antes, y se inicia esto que se podrá venir a llamar el ciclo neoliberal en Chile. ¿Te parece, dos preguntas, digamos, ¿te parece que efectivamente aquí hay un ciclo que termina, que estamos dando paso a otro, donde el Estado tiene otra relevancia, donde se deja atrás la teoría del Estado subsidiario, la teoría y la práctica del Estado subsidiario, y que podríamos pasar a uno distinto? Y la segunda pregunta, que te las hago las dos enseguida, ¿cómo tú describirías desde lo económico lo que significó ese ciclo inaugurado por la Escuela de Chicago, que nos planteaba, digamos, como la llevada a la práctica de una ciencia y de una revelación de la realidad, digamos, de la ciencia económica, lo que aplicamos en Chile? Háblanos un poco de eso. Bueno, efectivamente, creo que la Constitución del 80 fue escrita en gran parte para evitar una unidad popular. O sea, eso era como, yo creo que lo que estaba detrás, evitarla, así como cimentar, como tú dices, estos principios de economía de mercado. Creo que, y en eso comparto. Ahora, hay que reconocer y así se gobernó hasta el año 89. Yo creo que a partir del año 90, pese a que la Constitución tenía ese marco, efectivamente modificando la orientación. Yo creo que, y eso va a tu segunda pregunta, yo creo que los gobiernos de la concertación, bueno, y lo que vinieron después, los últimos 30 años, hay que reconocer que fueron el periodo de mayor progreso, no solo económico de Chile, sino en su historia, sino el mayor progreso social de Chile. Y se mide no solo en la caída en la pobreza, surgimiento de una clase media, incluso cierta reducción en la desigualdad, sino se mide en enorme avance, sobre todo en el área educacional, al menos en cuantía de años, no la calidad, así como mejora en el sistema de salud. Por cierto, hay enormes lagunas todavía, pero sería mentira no reconocer esos avances. La otra parte es que todavía falta, y eso es lo que dio lugar, o al menos contribuyó al estallido. O sea, entonces hay esas dos verdades, enorme progreso, pero todavía queda
para llegar a ser un país desarrollado en el amplio sentido de la palabra, con niveles de igualdad parecido a los países europeos, Europa occidental, sea España o Francia, Alemania o Suecia, ¿no? Obviamente nos queda para eso, y ese es el desafío que viene, y creo que la nueva constitución, de algún modo, tiene que conservar gran parte de lo, llamémoslo, principios económicos para una economía de mercado, pero tiene que también complementarlos, creo yo, con garantías sociales, pero reales. Es un tema que podemos desarrollar después, si quieres. Sí, mira, en el fondo también lo que te pregunto es, más allá, porque así por lo menos es como lo veo yo esto ahora, que más allá del análisis que se haga del ciclo que termina, de cuán productivo, cuán fructífero, cuán transformador fue, la sensación que impera y que yo creo que curiosamente va más allá incluso de los sectores de oposición y de centroizquierda, es algo que parece haber incluso haber ido permeando sectores de centro derecha, es que esa versión de un Estado muy ausente debiera dar paso a una de un Estado más presente, o esa versión donde recuerdas tú, acuérdate que en Chile llegamos a hablar con cierto entusiasmo del chorreo, palabra que dicha hoy día en público podría costarle la guillotina, digamos, a cualquier persona, digamos. O sea, más allá de la evaluación total que hagamos del ciclo, parece que una manera de entender la preeminencia de la economía por sobre la política da paso a una nueva donde la política parece que recupera un cierto lugar a la hora de guiar también a la economía. ¿Tú notas algo de eso? Bueno, sí, pero creo que ese punto de inflexión se empezó a dar en el año 90. O sea, precisamente una de las primeras cosas que hace el gobierno de Aylwin es aprueba una reforma tributaria que elevó significativamente la carga tributaria, más de 2 puntos PIB, para destinarlo a gasto social. Si hoy día se ha reducido en parte la desigualdad, se debe a la enorme expansión de la educación pública postsecundaria que se inició ya en ese periodo. Entonces, no es una cosa, creo yo, nueva. Ahora, lo que sí es nuevo es que efectivamente, o sea, lo que puede ser nuevo, es que habían restricciones en el ámbito constitucional, por ejemplo, frente a empresas estatales, por ejemplo, una sobreprotección en el tema de las concesiones mineras. Entonces, ahí hay áreas en el ámbito puramente económico donde yo creo que hay cambios constitucionales por hacer, así como en el ámbito social. Pero y que efectivamente, si uno va a decir cuál va a ser el futuro va a ser un Estado más fuerte, espero muscularmente más fuerte, no solo cuantitativamente más fuerte, una carga tributaria más elevada. Esto no porque es bueno pagar impuestos, sino porque las necesidades sociales son cada vez mayores. O sea, cuando un país progresa, al principio la gente solo dedica a gastar en comida. Con el correr del tiempo empiezan a gastar en estos fines sociales. Entonces, esos van a estar cobrando fuerza, gústenos o no. Creo que, como tú insinúas, el tema de la competencia fue exagerada en desmedro de búsquedas de formas de cooperación. Entonces yo veo que un futuro gobierno, más allá de la Constitución, va a estar resaltando estos puntos. Joe, tú has dicho que los derechos sociales no pueden ser pura palabra como en las constituciones, como en ciertas constituciones de Latinoamérica o en la Unión Soviética.
Y has dicho también que deben ser estos derechos sociales, estamos hablando de salud, educación, vivienda, pensiones, que deben ser exigibles, pero según normas mínimas fijadas por el Parlamento, para que esto no sea un caos. ¿Podrías explicarnos un poco esto? Tú me explicabas a mí mismo el otro día que te lo imaginabas un poco como el auge, o sea, con seguridades en aumento. Pero, a ver, explícanos para mí, para el resto de los que están escuchando, cómo te imaginas esa manera de establecer los derechos sociales garantizados. Bueno, una cosa es lírico, es decir, que todos tenemos que tener una estupenda, que si voy a ir por educación de gran calidad y hasta donde uno pueda. Pero si no se le da diente, eso es puramente aspiracional. O arriesga que quede en manos de los jueces determinar si la educación que tenemos efectivamente es de calidad y es a todos los niveles que uno quisiera. Entonces, para hacerlo real, propongo, tal como tú indicaste ahí, algo análogo al auge. Me voy a quedar con el ejemplo de educación para ejemplificar eso. Y hay dos dimensiones. Yo creo que la Constitución debe decir que lo que se entiende por educación de calidad y educación hasta donde uno puede es con tal de satisfacer un umbral mínimo tanto de cantidad de años de estudio como de calidad fijado por la ley y actualizado cada tanto tiempo. Entonces yo vislumbro que la ley puede decir la educación obligatoria en Chile, por ejemplo, hoy día es 12 años. Ya no es 12, es 14. Es decir, todo el mundo tendrá al menos un título técnico superior. Pero claro, será el Parlamento el que diga eso. La Constitución tiene que ser un umbral mínimo fijado por la ley. Y al principio puede ser los 12 de hoy día. A mí me gustaría que la ley dijera 14, yo creo que está maduro, eventualmente será 16 y ahí sucesivamente. Y el tema de calidad, de nuevo, no puede ser un saludo a la bandera. Debe de ser algo, voy a dar un ejemplo tal vez burdo, que ningún niño debería de asistir a un colegio con un CIMSE inferior a, no sé, 220 puntos. Y si está en un colegio así, tiene que ser reasignado a un colegio con un CIMSE superior. Eso es análogo al auge. Y uno dice, la ley tendría que decir que es el 220, ¿no? Y la ley se tendría que actualizar. En años futuros uno quiere subir la vara, que sea 250 y así sucesivamente, para que esto no quede como un saludo a la bandera y a su vez que sea algo factible. Y el Parlamento, creo yo, es el que tiene que, o la ley es la que tiene que fijar esos umbrales, y sí la Constitución puede insistir en que el Parlamento legisle al respecto y fije tales umbrales y los actualice cada tanto tiempo. Joe, tú presidiste la Comisión Nacional de Productividad. En algún momento parece que Chile pasó a producir menos. Fuimos un país que tuvo una energía que parece haber palidecido. Uno te preguntaría por qué bajamos esa productividad. Yo lo vinculo también, o me parece interesante vincularlo con el momento en el que estamos y también esta discusión constitucional, en el sentido de, y aquí arriesgo preguntas o inquietudes, digamos, ¿no será necesario para reactivar esa productividad la presencia de más protagonistas? Es decir, que se incorporen como emprendedores atrevidos, gente, nuevos educados, gente en la que el país también invirtió para que esas inteligencias estén al servicio de esta recuperación de la productividad. O sea, no hay aquí también, en el fondo de este nuevo estadio de que debiéramos empezar para volver a recuperar o aumentar la productividad, la necesidad justamente de que el Estado colabora, o bien un proyecto chileno colabora
con la activación de nuevas energías, y te lo voy a vincular también con algo que tú dijiste en un momento de tu vida, yo creo que muy atrás, pero que hoy día puede ser que toma mucha fuerza. Tú cuando estabas estudiando o explicabas por qué habías estudiado ingeniería eléctrica, leí por ahí que tú decías que en esos momentos tuviste la convicción de que la pobreza se podía eliminar gracias a la tecnología. Y te vinculo esto con lo que estábamos hablando antes. ¿No será el momento también de que la Constitución incorpore la discusión, incorpore a su discusión el tema tecnológico o el acceso a esas tecnologías de más gente para a su vez incorporarla a un proceso productivo y hacer que la democracia tiene más actores productivos? En este menjunje que te acabo de poner sobre la mesa, a ver, ve tú cómo lo desenvuelve, digamos. Mira, si fuera algo constitucional, lo que a mí me gustaría es que la conectividad nacional, o sea, que eventualmente, no voy a decir pasado mañana, eventualmente tuviéramos un Internet público libre, nacional. Sí. Y que uno se conecta en cualquier parte gratuitamente, como una especie de, no una especie, como un bien público, un bien comunitario. Todo lo que he averiguado indica que se puede, ¿Perdón? No, te decía que yo todo lo que he averiguado... No te escuché. Te contaba que todo lo que he averiguado al respecto indica que se puede y que es algo que nos podemos proponer. O sea, además, ya las Naciones Unidas hace más de 10 años que estableció como un derecho humano la conectividad, como una manera de incorporar a todos, digamos, a este universo. Pero en fin, perdona, continúa. No, el puede que yo estaba poniendo en juego es porque yo no sé, es el tema de costo. O sea, de nuevo, uno puede decir que vayamos a una conectividad donde dentro de que la ley estipule que dentro de X años llegamos a conectividad 100% gratuito y, todo, y nacional, ¿no? Yo no sé que la Constitución misma puede ser pasado mañana, todos y todo. Eso puede ser mucho, no sé. En cuanto al emprendimiento, esto sin ley, sin nada, algo que ha cambiado radicalmente en Chile desde que yo llegué es la cantidad de jóvenes que aspiran no a ser asalariados, sino efectivamente ser emprendedores. Yo me recuerdo mi primer ayudante. En la Facultad de Economía de Chile, en 1968, me llega un día y me dice, oye, yo conseguí pega. Oye, en esa época, menos del 10% iba a la universidad. Y él hablaba como conseguí pega, como si consiguió el último salvavidas del Titánico. Y era, qué sé yo, trabajando en la Corfo, en provincia, algo por el estilo. Y yo le dije, oye, pero si tu rol no es conseguir pega, es crear pegas. No había esa mentalidad. Entonces, a mí una de las cosas positivas, esto no tiene que ver con la ley, con nada, en el ambiente, es que efectivamente los jóvenes hoy día aspiran a trabajar de forma independiente. Tal vez lo hacen exageradamente en el sentido que necesitarían tener un poco de experiencia en un rubro antes de independizarse, pero sin lugar a duda, eso va. El Startup Chile, todo ese tipo de programas, las nuevas empresas, uno lo ve por todos lados. Ahora, que uno consagre eso en la Constitución, no sé exactamente lo que uno estaría consagrando. De nuevo, eso lo encuentro hasta algo, por un lado, cultural, porque lo que se dio cuando yo llegué 50 años atrás y hoy es una cosa cultural. La política puede coadyuvar a eso, en el sentido de crear fondos de capital para inversiones en nuevas empresas tipo Silicon Valley, ese tipo de cosas. Eso lo veo como algo para la política económica. Creo que en eso todavía nos falta. O sea, yo podría imaginarme que los fondos de inversión de la AFP o el sistema de pensiones que tuviéramos, que una fracción mínima, que sea el 1%, 2%, fuera destinado a fondos que invirtieran
en capital de riesgo en esas empresas para fomentar ahí financieramente eso. Pero lo veo más bien como algo de política económica que algo constitucional, ese tema en particular. Pero reconozco que para que el país crezca, esa es una de las llaves. No es la única, por supuesto. Felizmente hay muchas llaves, muchas teclas que podemos tocar. Joe, tú has enfatizado la importancia de que el Banco Central mantenga su independencia. Explícanos, porque de pronto se instalan temas donde muy pocos verdaderamente lo entienden y se toman posiciones y la gente es capaz de gritarse unos a otros sin saber por qué. Explícanos tú por qué crees que es verdaderamente importante mantener la independencia del Banco Central, con peras y manzanas, por favor. Bueno, el Banco Central tiene el monopolio de la creación de dinero en una economía. O sea, y eso significa que si uno crea, por así decirlo, cada año si la economía crece 4%, más o menos se necesita 4% más billetes, más dinero para estar circulando. En cambio, si en lugar de crecer, aumentar en 4%, aumenta la cantidad de dinero en 40%, para dar el ejemplo exagerado, van a haber muchos más billetes persiguiendo 4% más bienes y eso induce que los precios suban mucho, inflación. Entonces, para que haya baja inflación, que es el deseo de todos, el Banco Central tiene que atener el crecimiento de la cantidad de dinero aproximadamente de forma análoga al crecimiento esperado de la producción, y no más. Si el Banco Central es independiente con ese objetivo, tiende a entonces aumentar la cantidad de dinero que considera que es prudente para mantener la inflación baja. Si el Banco Central no es independiente, como era en el pasado en Chile, corría el riesgo que el gobierno, frente a necesidades financieras, solicitara dinero del Banco Central, más allá de lo que era prudente para inflación, porque hay necesidades y siempre hay necesidades. Y el Banco Central, entonces, no independiente, estaba presionado por el gobierno a aumentar la cantidad de dinero de forma no proporcional o parecido a la producción. Y eso es una de las explicaciones importantes de por qué es que después de la creación de la independencia del Banco Central en 1989, se bajó la inflación a 3%, que es la meta actual, en cosa de 12 o 13 años, porque llegó ahí como el año 2003 y de ahí en adelante está en torno a 3, fue porque el Banco Central pasó a ser independiente, con una meta fijada por ley de bajar, o sea, de mantener atajado la inflación. Es una razón técnica por qué no buscan 0 y por qué buscan entre 2 y 4 en lugar de 0, pero eso para no aburrir. La independencia entonces es uno de los factores fundamentales en esto. Fue uno de los factores centrales y por eso todo el mundo, o sea, todos los técnicos que yo conozco, quieren mantener esa independencia del Banco Central respecto a la autoridad política que necesariamente va a tender, no por maldad, sino por necesidades, a presionar por mayor financiamiento, que es una forma fácil, ¿no? Imprimiendo billetes. Yo, te voy a hacer una última pregunta porque ya se nos ha ido el tiempo, pero podríamos seguir mucho más. Uno de los temas de discusión constitucional que va a ser importante va a tener que ver con el tipo de Estado que vamos a tener, con la descentralización, con la capacidad de este Estado que ya no va a pretender que todos en su territorio vivan de la misma manera, sino que tendrá que reconocer
diversidades culturales desde ya en los pueblos originarios, pero también la diversidad productiva a lo largo del territorio que existe y una mayor regionalización. ¿A dónde voy con esta pregunta? Cuando aparece oro en California, bueno, se desarrolla California, digamos, y aparece San Francisco y hay un mundo que crece ahí. Lo mismo con Silicon Valley. Cuando aparece el petróleo en la península arábica, bueno, ahí está Dubái en la mitad del desierto, digamos, y se genera un polo de desarrollo ahí. No es lo que vemos en Calama, no es necesariamente lo que nos encontramos en sectores donde se ha desarrollado mucho la fruta o donde se ha explotado la industria del salmón. Pensar que los procesos productivos exitosos dejen y generen polos de desarrollo en distintos lugares del país, ¿es algo que te parece posible, pensable, empujable, promocionable, o tenemos nosotros una especie de fatalidad que hace que todo tenga que converger en Santiago? Hay acá ¿a ti te parece que es un tema también que constitucionalmente se puede motivar, desarrollar, etcétera? ¿Cómo lo ves? Mire, yo creo que yo hace, en el año 97, escribí un artículo que se llama Una estrategia de desarrollo sobre la base de la producción, de las aglomeraciones productivas en torno a los recursos naturales, lo que en inglés se llama los clusters. Y apuntaba a lo que tú estás diciendo. Cuando Chile goza de una buena cantidad de recursos naturales y que uno quisiera, cuando uno observa países ricos en recursos naturales, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Australia, Canadá, Estados Unidos en su momento, ve que el desarrollo naturalmente, sin que nadie lo planee, va primero la industria extractiva, después algún primer nivel de procesamiento, después niveles aún más sofisticados de procesamiento. También, de forma muy importante, el desarrollo de industrias que abastecen de insumos productivos a esos recursos naturales, de maquinarias y equipos para ello, etc. Y se crea una especie de aglomeración productiva, el cluster, la palabra en inglés, en torno a eso, que hace que el sector es muchísimo más potente que la parte extractiva en sí. Esto tomó como 100 años en todos estos países y pienso que inteligentemente ordenado, por así decirlo, uno puede hacer una apuesta en esa dirección sin que sea una apuesta ciega, apostando a que algo parecido va a ocurrir. O sea, es acelerar eso, lo que tomó 100 años allá, a tratar de hacerlo en 50. ¿Y qué tiene que ver esto con descentralización? Bueno, que efectivamente ya la fase extractiva ayuda a la región, a todo esto, negar, o sea, la fruta ha cambiado para bien muchas de las zonas agrícolas. Efectivamente, Calama no ha recibido mucho beneficio, pero Antofagasta ciertamente sí. Entonces, pero si uno desarrollara esto lo veo como un potencial para el país, tiene como agregado que beneficia o tiende a beneficiar las localidades. Y estos clusters, o sea, Chile no solo tiene la minería, no solo tiene la fruta, no solo tiene la pesca, no solo el bosque, pero a futuro creo que tiene el potencial de energía renovable en torno a, sobre todo, en torno al desierto, con las placas
que pueda tener el litio. O sea, uno puede imaginarse un conglomerado ahí, eventualmente tal vez fabricando baterías sobre esa base. Entonces, eso yo creo que es, ahora, eso es arriesgado en el sentido, ¿cuál es el rol del gobierno? Crear industria ahí, invitar a industria, que, o sea, yo creo que una cosa sencillita, yo buscaría empresas internacionales que producen equipos, que procesan, los trataría, esos serían particularmente las empresas que yo trataría de atraer, empresas internacionales a Chile, en esas áreas que completen ese clúster. Ahora, que eso esté en la Constitución, creo que el tema constitucional probablemente va más bien por qué porcentaje de las utilidades, si es que algo, quede en la región. Sí. Ahí sí hay un tema constitucional de primer orden. Y creo que es razonable que sea un porcentaje. Creo que 100% sería ridículo. O sea, el cobre no es solo para Antofagasta, es para todo Chile. ¿Qué porcentaje? Eso debe ser materia de discusión. Pero algún porcentaje sí. Es posible que también nos abra posibilidades de desarrollo en otros lados el tema de la energía, y quizás lo que uno podría pensar acá es también esas relaciones que se pueden dar entre lo público y lo privado, pero hay que ver qué es constitucional y qué queda en el juego político habitual. Joseph Ramos, te agradezco muchísimo esta conversación. Esperamos seguir contando contigo para dialogar, para entender, para pensar lo que va a ser este nuevo proyecto constitucional en el que estamos todos llamados a participar. Lo que es nosotros, tenemos muchísimas ganas de conversar. Gracias, Joseph. Bueno, un gusto estar contigo. Y éxito en la Constitución. Así esperamos. Seguimos y con todos ustedes nos volveremos a ver prontamente en otro capítulo con otro protagonista local, intelectual, cultural, de alguno de los ámbitos que nos interesa ir abordando a lo largo de esta campaña. Saludos a todos y nos vemos lueguito.